de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día Sí, amado Padre, queremos ser más como tú, Señor. Gracias, papito lindo, por dejarnos tu palabra para poder aprender, Señor, para crecer a la estatura del varón perfecto. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios. Venimos leyendo la primera carta del apóstol Juan y hoy vamos a leer el capítulo número 3. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros así como Él es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios porque todo pecado va en contra de la ley de Dios y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Amor y odio entre hermanos. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros así como Él nos lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros.
Bueno, con esto finaliza el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan. Y en este capítulo vemos que es continuación de la última parte del capítulo anterior, donde el apóstol Juan nos sugería y nos decía o nos daba el mandato de que nosotros ahora debemos de vivir como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque aquí lo explica en los primeros versículos, cuando el Señor nos dice que Él nos ama tanto a nosotros, el Padre Dios nos ama tanto que nos ha hecho sus hijos. Mire que hay algo que dice en el Evangelio, el mismo Juan, en el Evangelio, en el capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron a Jesucristo, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Mire que esto es algo que tenemos el privilegio los cristianos. El cristianismo no es una religión como la gente cree. El cristianismo no es ser evangélicos o pertenecer a un cierto grupo de personas que de pronto se muestran como santurrones y que todo es prohibido y que es como una especie de religiosidad que se vive como el cristianismo. Y no, el cristianismo es mucho más que eso, porque todo el que recibe a Jesucristo como Dios y Salvador pasa a ser de la familia de Dios, porque nosotros tenemos esa gran bendición de que Jesucristo vino a este mundo para pagar el precio del pecado que nosotros habíamos hecho. Eso es lo que Él vino. Al nosotros recibirlo a Él, pasamos a ser parte de la familia de Él. El día que nosotros partamos de este mundo, pues el Señor va a convertir este cuerpo en un cuerpo glorioso y vamos a subir así como Él subió en ese cuerpo glorioso y vamos a ser semejantes a Él, pero no en la forma de que vamos a ser Dios, no, vamos a estar al lado de Dios, pero con un cuerpo como el que Él ascendió al cielo después de haber resucitado, que estuvo 40 días aquí en este mundo. Por eso es que dice que todo el que peca viola la ley, y nosotros lo que hacemos es que cuando pecamos estamos transgrediendo la ley, estamos haciendo lo que a Dios no le agrada. Si Dios nos ha hecho sus hijos, si Dios nos ha hecho parte de su familia, pues lo que los dicen los apóstoles, los que estuvieron con Él, cerca a Él, que lo pudieron palpar, tocar, ver, escuchar, es precisamente que nosotros debemos de evitar estar pecando, porque es que ya somos del linaje del Señor, somos hijos de Dios. Porque es que la persona que sigue pecando verdaderamente y sabe que está pecando y no le importa pecar y se dice llamar cristiano, pues simplemente no le conoce al Señor. Sigue diciendo el apóstol Juan: queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Mire que eso es lo que Él nos dice a nosotros, el apóstol Juan, que nosotros debemos de mostrar la justicia de Dios, mostrar el amor de Dios, mostrar los genes de Dios, porque somos comprados con sangre, somos personas diferentes, somos hijos de Dios y nos debemos comportar como tales, como somos nacidos en la familia de Dios, que nos caractericemos por no estar practicando el pecado, sino buscando la santidad. Buscar la santidad no es convertirnos en hermanitos aleluyas, no, eso no es buscar la santidad. Buscar la santidad es apartarnos del pecado para un propósito. ¿Cuál es el propósito? Pues hombre, el propósito es vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, honrar a Dios como hijos de Dios, como personas que estamos cerca de Dios. La gente debe identificarnos a nosotros que somos verdaderamente hijos de Dios, porque el que peca y el que hace lo malo a toda hora y no le importa pecar como lo hacen muchas personas, simplemente dice el apóstol Juan, entonces no son hijos de Dios, sino que son hijos del diablo, porque el mismo Jesucristo le decía incluso a los de la iglesia de esa época, a los fariseos, le decía: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque siempre hacen lo malo, porque siempre están en su mente haciendo
maquinando cosas malas en contra de las personas. Así que es muy importante tener en cuenta esto, porque esto nos da a nosotros la oportunidad de entender de qué reino estamos nosotros, si somos del reino de Dios o el reino de las tinieblas, una de las dos. Pero nosotros debemos de identificarnos como hijos de Dios, haciendo lo que le agrada al Señor y apartándonos del pecado. Eso no quiere decir que nunca vayamos a pecar. Sí, siempre vamos a pecar mientras estemos en este cuerpo. Pero lo importante es que el Señor vea en nosotros que nosotros estamos tratando también de nuestra parte de alejarnos de esos lugares. Le pedimos a Dios fortaleza, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude en los momentos de debilidad, para que con la fortaleza del Espíritu Santo nosotros podamos ser como su Hijo Jesucristo, como Dios, como el mismo Jesús que vino aquí y vivió en santidad y nos mostró y nos modeló que se puede vivir en santidad cuando nosotros nos apartamos del pecado. Después nos sigue hablando el apóstol Juan acerca del amor y odio entre hermanos. Mire que el amor entre nosotros debe manifestarse con cosas reales, no solamente diciendo, no, yo te amo, Dios te bendiga, no, sino haciendo las cosas reales, no imitando lo que hizo Caín con Abel, porque mire que entre mismos hermanos él mató a su hermano, sino que nosotros tenemos que demostrar nuestro amor con las personas que están a nuestro alrededor, porque el que tiene verdaderamente la vida del Señor es una persona que tiene el amor de Dios. El que no tiene amor pues está muerto, porque simplemente no ha recibido al Señor. Y recordemos siempre que el amor es Dios, porque Dios es amor. Dice que todo el que odia a su hermano es considerado como un asesino, o sea que es tenaz, porque muchas veces uno cree que asesino solamente es el que le dispara o el que acuchillea o el que mata a otra persona, no, simplemente con odiarlo ya el Señor nos considera como asesinos. Así que si estamos odiando a alguna persona, pues hombre, realmente tenemos que pedirle al Señor que nos dé de su amor, para que no odiemos a esa persona, sino que empecemos a orar por esas personas que nos han hecho tanto daño, que todos tenemos. Y yo creo que nadie está exento de tener una persona que le haya hecho mucho daño y de tener como esa rabia por dentro contra esa persona, y pedirle a Dios que nos dé amor y bendecir a estas personas para que el Señor les perdone también y tenga misericordia por ellos, para que ellos no se vayan a una eternidad sin Dios. Después sigue hablando, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad y no le demuestra compasión, pues simplemente no está demostrando el amor de Dios a esa persona. ¿Por qué? Porque mire que nosotros debemos de ser generosos también, ya que Dios nos bendijo, pues nosotros bendecir a las personas, porque debemos de ser ríos de bendición, ríos que fluyen para vida eterna, dice la palabra de Dios. Así como llega la bendición, llevar la bendición a otras personas que están en necesidad. Eso demuestra que nosotros verdaderamente tenemos el amor de Dios, porque no está en primer lugar el dinero, sino la bendición que podemos hacerle a otras personas. Mire que es algo que también decía el apóstol Santiago y el mismo apóstol Pedro y el mismo apóstol Pablo. Cada uno de ellos ha sugerido eso, de poder ayudarle a las personas mostrando el amor con hechos, no solamente con palabras. Y por último, dice, y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Ese es el resumen de los mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana que nos ha regalado este precioso capítulo del Señor por medio del apóstol Juan. Así que oremos en esta mañana. Ayúdame a mirar con tus ojos, no quiero sentir. Bendito Padre, te doy gracias por esta palabra que nos ha regalado en este día, Señor. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a comportarnos como hijos tuyos, Señor.
alejarnos del pecado, Señor, y poder mostrarle a las personas el verdadero cristianismo, Señor. Te doy gracias por cada persona que escucha estos audios y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz